Este tema que vamos a tratar me hace recordar mucho al ingeniero Codas, un gran profesional, que siempre me decía que la cal agrícola es como el aceite para el motor. Por eso vamos a hablar de aplicación de cal agrícola a tasa variable. ABC Rural estuvo con el ingeniero Gabriel Gini, quien nos hablará sobre la aplicación de cal agrícola y otros productos al suelo a tasa variable y cuán importante es para que el productor lo tenga en cuenta. El trabajo comienza o inicia, ¿verdad?, cuando el productor comienza a notar en la chacra que bajan los rendimientos. Generalmente sucede cuando el productor inicia notando manchas en el cultivo, ¿verdad?, y no puede recuperar por sí mismo, ¿verdad? De repente muchos productores hacen aplicación de cal, correcciones, o de repente no hacen nada y solicitan un análisis para poder determinar cuál sería el factor que está causando esas manchas en la chacra, ¿verdad? Entonces llegamos hasta el productor, primeramente hacer un diagnóstico con él del estado de su parcela, cuáles son los problemas que está detectando, rendimientos de años anteriores, que después nos sirve a nosotros para realizar también una recomendación más adecuada a la capacidad productiva de su suelo, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente paso una vez que el productor les dio todos los datos que mencionó? Se procede a visitar la chacra del productor, la parcela en sí, que va a ser muestreada a través de un mapeo con la ayuda de un GPS, totalmente la chacra. Y le quiero presentar un poco acá cómo sería el mapeamiento, en qué consiste, ¿verdad? Tenemos la parcela del productor, con el GPS bordeamos totalmente el límite, el perímetro de la parcela en sí, y este GPS lo que hace es aplicar sobre este límite un cuadriculado al que le llamamos grilla, ¿verdad? Esta grilla es variable de acuerdo a las necesidades de muestreo, ¿verdad? Puede tener cuadrículas que dividen la parcela en 1, 2, 3 o 4 hectáreas, ¿verdad? Eso es dependiendo de las necesidades o de la sensibilidad que necesitemos para detectar estas manchas en el campo, ¿verdad? El ingeniero explicó que gracias al GPS, ellos saben en qué lugar se deben realizar las tomas de muestra de suelo, pero ¿cómo realizan el trabajo? Iniciamos en el punto central donde nos indica el GPS, se saca una submuestra y alrededor del mismo, alejados a 50 metros del punto central, se sacan 12 submuestras en promedio de cada punto, ¿verdad? Entonces toda la chacra se procede a muestrear así, ¿verdad? Estas muestras de suelo son remitidas a CETAPAR, ¿verdad?, de donde ahí se hace el análisis hasta emitir los resultados, ¿verdad? ¿Qué se hace con los resultados de los análisis de suelo? Eso se carga al programa que mapea, ¿verdad? Tenemos el punto georreferenciado donde se quitó esa muestra y tenemos los resultados de esa muestra con la calidad del tipo de suelo. Automáticamente se van generando mapas de lo que llamamos mapas de diagnóstico, donde se genera un mapa por cada elemento que necesitamos, ¿verdad? Se hacen los análisis de macro y micro elementos. Entonces, por cada uno se genera un mapa, como se puede ver aquí, donde nos dice cuáles son las zonas que está teniendo problema. En este caso el nutriente sería azufre y nos indica, bueno, esta parte que se puede ver aquí, la anaranjada, es una zona que está un poco más baja, en un nivel medio del azufre. Esta esquina que nos marca verde son puntos donde el azufre está en niveles muy altos. El objetivo nuestro es poder llegar a niveles entre alto y muy alto de la fertilidad en sí para cada elemento y poder entonces no tener limitantes en lo que sería la parte nutricional en el suelo, ¿verdad? Entonces, para que el productor descarte dentro de su lista de pendientes problemas de suelo, entonces el productor ya simplemente se encarga de pensar qué variedad puede elegir, cuál va a ser la más apta. Una vez que se identifica cuál es el problema, ¿qué trabajo realiza el programa informático? Y se genera lo que sería un mapa de corrección de suelo donde nos indica la cantidad de fertilizante a arrojar, ¿verdad?, con la superficie que indica eso. Entonces, este mapa, cuando tenemos todas las dosis y la superficie, el productor puede también calcular ya mejor la cantidad de fertilizante a comprar, ¿verdad? Según el ingeniero Gini, el objetivo de este trabajo de aplicación de producto a tasa variable es el de maximizar la eficiencia de los productos, no comprar ni de más ni de menos. Posteriormente nos explicó la relación entre colores dentro del programa informático y cantidad de aplicación de producto.
Para facilitar un poco el entendimiento, trabajamos, nosotros le llamamos en forma de semáforo, ¿verdad? Lo que sería las zonas rojas son zonas de peligro, cuidado, hay que atender. Las zonas verdes son óptimas, ¿verdad? Entonces, lo rojo que vemos aquí en estos puntos son niveles donde el azufre está bastante bajo, ¿verdad? Entonces, indica que necesitamos arrojar 55 kilos por hectárea, nos indica la superficie en sí. Entonces, vamos relacionando superficie, dosis, con la cantidad para sacar el volumen total de la producción, ¿verdad? Así como el verde también, que no requiere aplicación o corrección de fertilizante. El objetivo en sí es comprar lo justo y lo necesario, ¿verdad? Ni de más ni de menos, ¿por qué? Porque de más gastas dinero, de menos perdés dinero porque no tenés una cosecha lo suficientemente eficiente, ¿verdad? El suelo no tiene la capacidad productiva. En vez de sacar 4.000 kilos por hectárea de soja, está sacando 3.500 y son 500 kilos de diferencia que vos podías, haciendo una buena corrección de suelo, ganar, ¿verdad? El productor que hizo todo este protocolo de aplicación de productos para la corrección del suelo, ¿debe volver a hacer lo mismo el próximo año? Los pasos a seguir serían los siguientes, ¿verdad? El primer año, año 1, se hace el muestreo y se hace el cálculo de las correcciones a hacer, ¿verdad? Entonces, iniciamos siempre nosotros nuestro programa de corrección con lo que sería la aplicación de cal. ¿Por qué? Porque si no aplicamos primeramente cal, el suelo no está apto como para recibir esta carga de fertilizantes, estas correcciones. Entonces, lo que nosotros primero necesitamos es dejar el suelo en condiciones óptimas como para que esté en capacidades de recibir el fertilizante, ¿verdad? Entonces, una vez que hacemos la corrección de cal, generalmente esperamos 4 meses para iniciar los procesos de corrección para cada elemento, que generalmente hacemos azufre, fósforo y potasio, ¿verdad? En ese proceso de 4 meses entra obviamente el cultivo, el productor sigue manejando de igual manera su cultivo en sí, ¿verdad? Posterior al cultivo donde reaccionó la cal, ¿verdad? Iniciamos la corrección con el elemento que pueda, con el nutriente que el productor tenga primero, ¿verdad? O azufre, o potasio o fósforo, ¿verdad? La lluvia ocupa un lugar importante dentro de lo que es este trabajo de corrección de suelo. Si por ejemplo nuestro suelo no está apto para recibir esos fertilizantes, te vienen unas lluvias grandes y no se puede retener eso al suelo, eso se lixivia totalmente, porque estamos hablando, en este caso lo que es azufre, 55 kilos por hectárea, donde hay un riesgo de pérdida, ¿verdad? Si miramos lo que sería potasio de repente, encontramos hasta dosis de 80, 90 kilos por hectárea, que corre el riesgo de tener pérdida en el campo en sí, ¿verdad? En este caso, el campo de este productor era bastante óptimo, no requiere potasio. Posterior a eso, al año siguiente, vamos con la corrección de si necesita de fósforo, se corrige fósforo a tasa variable. Una vez que se haya corregido todo, ahí iniciamos un proceso de monitoreo a la parcela, ¿verdad? Vemos si los rendimientos van comparando con años anteriores, ¿verdad? Por eso justamente habíamos hecho el diagnóstico de la línea de base del productor, de los manejos que le había dado. Si va elevando la productividad, si va cosechando más, porque suceden casos que de repente se hacen las correcciones, pero el productor sigue encontrando manchas, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que dejar pasar un tiempo para que los cultivos vayan también reaccionando y el suelo vaya estabilizándose, ¿verdad? ¿Se puede hacer una estimación de cuánto pierde el productor que no hace este tipo de trabajo de corrección de suelo a tasa variable? Totalmente. Muchas veces tenemos casos como estos, ¿verdad? Donde el productor, por una tradición o un manejo cultural que siempre le dio a su suelo, ¿verdad? De repente tenemos casos de productores que todos los años nos aplican por tradición 1.000 kilos de cal por hectárea, ¿verdad? Sin ningún tipo de análisis, ¿verdad? Porque en algún tiempo pasado, de repente cuando preguntas o decís, ¿alguna vez hiciste muestra de suelo? Te dicen sí, pero fue hace 10 años atrás y hace 10 años atrás me pedía echar 1.000 kilos. Entonces, casos como estos, donde el suelo no necesita ya prácticamente una corrección de cal, entra un productor, te aplica cal en 100, esta parcela es una parcela de 100 hectáreas, aplica cal en 100 hectáreas, y él está perdiendo mucho dinero porque hace una aplicación que no era necesaria, ¿verdad? Entonces, las estimaciones que generamos nosotros de cuánto pierde el productor al no hacer, serían pérdidas como en este caso, ¿verdad? Donde aplica elementos, aplica correctivos que no eran necesarios para su suelo en ese momento, ¿verdad?